Ya, jóvenes, el tema de hoy se denomina el polígono. El polígono es una de las figuras que se han determinado desde la antigüedad, ¿no? Estamos hablando del estudio de la geometría en la época pues, de los griegos que invadieron Egipto, y ahí fue el estudio prácticamente del polígono. El polígono nace como una cuestión empírica, ¿no? De los agricultores que con una soga de 40 estadios, un estadio equivalía a la longitud de un coliseo romano. Tenían que cercar y colocar estacas y determinar figuras para poder cercar su terreno. Ahí nace la idea del polígono. Entonces, poli significa varios y con los lados. Una figura que tiene varios lados. Pero con el tiempo, esa definición etimológica fue quedando de lado para luego formalizar en una definición general moderna. Ahí está la definición. Fíjense la definición del polígono. El polígono, para empezar, es una figura cerrada. ¿Ya? Resulta de unir tres o más segmentos de rectas que no se cortan entre ellos, excepto en los extremos, que ustedes lo denominan vértices. Ahora, además, los extremos, como verán, son puntos no colineales. Dos segmentos consecutivos no están en línea recta. Entonces, una de las formas de dibujar al polígono sería de esta forma. Ustedes ven acá una figura que cumpla con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que los segmentos solo se cortan en los puntos rojos, nada más. Pero no se cortan de otra forma, por ejemplo así, ¿no? Imagínate ahí. Esa no sería polígono. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, vamos a colocar ahora sus elementos básicos de lo que corresponde a un polígono. Primero se colocan los vértices, se representan con letras mayúsculas en las esquinas. Y cuando se unen dos de esos puntos, van a llevar un nombre determinado. Eso es justamente lo que vamos a ver acá. Colocamos aquí elementos. Primero se supone que es vértices. Son los puntos extremos de la figura. A, B, C y así sucesivamente. ¿Cuántos vértices puede tener? No se dice infinito, se dice un número finito de vértices. Es como decir, a ver, ¿cuál es el último número natural? No se sabe, pero sí existe. ¿Está bien? Ahora, dos vértices se unen a través de un segmento que se llama lado. Los lados son segmentos de recta. AB, BC, y así sucesivamente. Ahora, dos lados van a formar un ángulo, lo que se llama el ángulo interior. Por ejemplo, menciona un ángulo interior, el ángulo A.
pero con tres vértices, perdón, con tres puntos, podría nombrarse así. Si tú quieres nombrar al ángulo A, di el ángulo BAG. Si quieres nombrar al ángulo interior B, entonces menciona, denota con ángulo ABC. Y así sucesivamente. Ahora veamos el ángulo exterior. No olvidarse que el ángulo no es lo que ustedes de repente creen que es alfa, beta, teta, no. Esas son las medidas de los ángulos. Ahora, ¿cómo determino un ángulo exterior? Para determinar la medida de un ángulo exterior, un ángulo exterior, prolonga un lado. Por ejemplo, voy a prolongar el lado GA y ubico a un punto P. Entonces, si quiero mencionar al ángulo externo en A, tengo que decir así. Ángulo PAB. ¿Te das cuenta? Ese es el ángulo exterior. Ahora, ¿cuántos ángulos exteriores hay? Hay N, por decirlo. Si hay 20 ángulos internos, habrá 20 ángulos externos. ¿Ya? Ese es el ángulo exterior PAB. Ahora hablemos de las medidas. Medidas. Bueno, en todo caso ya eso lo vamos a representar ahí. Pero vamos a colocar aquí medida de los ángulos. ¿Cómo podemos establecer la medida de los ángulos? Mira. Chequea bien acá. Analicemos en A, nada más. La medida interior de A lo vamos a representar por I. Esa es la medida del ángulo interno en A. Ahora, la medida del ángulo externo en A. Vamos a ponerle la E. Ahí está. Listo. Entonces, establecemos así. Y medida del ángulo interior en A, en el vértice. ¿Qué cosa es E? Medida del ángulo exterior en A. ¿Y qué se debe cumplir? Que la medida del ángulo interno más la medida del ángulo externo, esto equivale a 180 grados. ¿Ya? 180 grados. O sea, en un vértice, la medida de un interno con su externo son adyacentes suplementarios. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otro elemento llamado diagonal. ¿Qué es una diagonal? Es un segmento de recta que se traza de un vértice, o sea, es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, estoy trazando BG, BF. Puedo trazar BD, CF, GD, en fin. ¿Cuántas diagonales tendrá un polígono? Depende de la cantidad de lados que tenga. ¿Ya? Entonces aquí colocamos diagonal BF. Por supuesto que hay muchas diagonales, ¿no? Solo te voy a representar a uno, ¿no? También hay lo que se llama diagonal media.
Es el segmento que une los puntos medios de dos lados, consecutivos o no, que tienen que ser cualquiera. Por ejemplo, esta puede ser. Repito, une los puntos medios de dos lados. Los lados pueden o no ser consecutivos. Simplemente cualquiera. M, N. Ahí está. Esa es la diagonal media. El segmento MN. Tal como observan. ¿Claro? Esos son los elementos fundamentales de un polígono cualquiera. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Después de esto viene, por supuesto, la notación. Finalmente, podemos ver acá una notación. La notación es una simbología, es un nombre abreviado de una figura. ¿Ya? Vamos a ponerle ahí notación. ¿Cómo se denota a un polígono? Se dice simplemente polígono, posteriormente ya se sabrá que teniendo la cantidad de vértices o de lados, ya se puede determinar el nombre del polígono. En este caso se colocan los vértices. Y así sucesivamente. No necesariamente tiene los vértices que hay ahí, sino que hay muchos más. ¿Ya? Entonces, esto es la definición del polígono, reunión de segmentos de recta que no se cortan entre sí, excepto los extremos, y dos segmentos consecutivos no están en línea recta. ¿De acuerdo? Solamente hay dos clases de polígonos que podemos dibujar. Una de ellas es el convexo y el no convexo. Antes vamos a ver el nombre de los polígonos de acuerdo a la cantidad de lados. ¿Ya? A ver. Triángulo, 3 lados, cuadrilátero, 4 lados, y así sucesivamente. Después hay ya vino en examen, un nombre característico de enégono. Enégono es para un polígono que tiene n lados. ¿Verdad? Que tiene n lados. Tal como ustedes observan. No vayan a pensar que enégono es eneágono. Es enégono. El eneágono puede ser nonágono. Eso sí. ¿De acuerdo? Ahora, hay dos clases de polígonos que se pueda dibujar. El convexo y el no convexo. El convexo es aquel polígono en la cual, si tú trazas una recta secante, solo va a determinar dos puntos de corte. Trazas esta recta, solo determina dos puntos de intersección. En cambio, en el no convexo, puede haber dos puntos de intersección o puede haber mucho más. Ahí está. ¿Ya? Por esa se puede determinar. ¿Por qué se le llama no convexo? Miren un ratito al polígono convexo. En este caso tiene 6 lados. Por lo tanto, es un hexágono. Si uno de los vértices lo llevo hacia el interior, entonces, gracias a ese vértice que se fue hacia adentro, ese polígono dejó de ser convexo y ahora es un no convexo.
Lo mismo puede suceder con esta. Mira. ¿Viste? Ya es convexo. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que puede suceder. Por eso se le dice convexo o no convexo. Solamente porque uno de los vértices puede introducirse en el interior y transformar el polígono en otro. ¿Ya? Esa es la manera en la cual ustedes van a determinar. Por una recta se cambia. Ahora veamos al estudio de un polígono equiángulo. Mira. Este polígono multiplicado por N y todo dividido sobre E. ¿Ya? Sobre E. Ese es para calcular el ángulo interno del polígono. Depende de qué, del número de lados. Ahora también el externo se calcula como 360 grados entre el número de lados. Ahora, ¿qué se recomienda? Se recomienda trabajar con el ángulo externo. ¿Por qué? Porque es más práctico que usar el ángulo interno. Porque si tú conoces el externo, tú sabes que la I y la E suman 180. Ya puedes calcular el otro. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo. A ver. Mire el ejemplo que tú ves ahí. ¿Qué puedes decir? En la figura tenemos a un octógono. ¿Pero qué octógono? Un octógono equiángulo. ¿Qué significa? Que n vale 8. Si n vale 8, entonces ya puedes calcular el ángulo externo. ¿Cuánto vale? 360 dividido sobre 8. ¿Cuánto te sale? 45. Ahora, sin necesidad de usar la fórmula del ángulo interno, yo sé que el interno con el externo son suplementarios. Por lo tanto, el ángulo interno, ¿cuánto va a ser? 135. ¿Te das cuenta? Entonces, ustedes también tienen que tener ya como una especie de formulita en la cabeza. Así como ustedes conocen de memoria los triángulos notables, ¿no? De muchos triángulos notables. Igual en este tema hay que conocer de memoria algo. ¿No? Acá lo voy a colocar. Una nota. Que tú tienes que saberlo ya. Por ejemplo, para el pentágono equiángulo. Tú sabes que el pentágono equiángulo tiene al número de lados igual a cuánto. Así. Tienes que saber de memoria que su ángulo externo equivale 360 entre 5. O sea, ¿cuánto vale? 72. Y que sin necesidad de calcular, el interno vale ¿cuánto?
108. Ahora, para el hexágono equiángulo. Yo creo que hay que saber para un hexágono equiángulo, definitivamente. ¿Cómo sería para el hexágono equiángulo? ¿No sería n igual a 6? Claro. ¿Y cuánto sería el ángulo externo? 360 entre 6, 60 grados. Y el interno, 120 grados. Por lo menos eso es lo que ustedes tienen que conocer de memoria. ¿Por qué? Porque eso es lo que aparece en los ejercicios. Inclusive hasta el octógono también. Pero en su gran mayoría son pentágono y hexágono equiángulo. Y hay que saberlo de memoria. Es fácil de determinar. Por eso que puse a propósito la primera formulita. Para que ustedes puedan determinar rápidamente los valores angulares de un polígono equiángulo. ¿Está bien? Ya. Veamos ahora a un polígono equilátero. ¿Cuándo un polígono es equilátero? Cuando las medidas de sus lados son iguales, o simplemente tiene lados congruentes. Puede ser convexo, no convexo. En este caso, por ejemplo, tenemos a un pentágono no convexo equilátero. Lo más importante es calcular su perímetro. El perímetro lo vas a tener que sumar todos los lados. ¿Cuántas veces? Cuantas veces tenga los lados, pues, ¿no? Si tiene n lados, sumas a más a más a, n veces a. Entonces ahí tiene una formulita para hallar el perímetro de un polígono. Es el valor de lado multiplicado por la cantidad de lados, nada más. ¿Ya? Así es sencillo. Ahora veamos a un polígono regular. Mira, el polígono regular es equiángulo y equilátero a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es equiángulo, el equiángulo tiene dos formulitas. ¿Cuál es? ¿Ah? El ángulo interno, 180 por n menos 2 sobre n, y el externo, 360 entre n. Esa es la misma fórmula para el polígono regular. ¿Por qué? Porque el polígono regular, aparte de tener lados iguales, también tiene ángulos iguales. Entonces, vamos a representar acá la fórmula. ¿Ya? El ángulo interno, como repasando, ¿no es cierto? 180 grados multiplicado por n menos 2. Todo dividido sobre n. De la misma forma, el ángulo externo se va a calcular como 360 grados dividido sobre n. ¿Está bien? Pero aquí hay que tener en cuenta algo más, ¿no? El polígono regular es aquel polígono que se puede inscribir en una circunferencia. Por eso tiene otro tipo de ángulo, llamado ángulo central. A ver, dibujemos acá a un polígono regular muy conocido, ¿ya? Solamente para hacer la explicación, ¿no? Tenemos aquí a un hexágono regular. Si ustedes manejan circunferencia, todo lo que sea polígono regular lo puedes inscribir en una circunferencia. Sería para ti más rápido y fácil. ¿Ya? Recuerda hace un momentito lo que decimos del hexágono equiángulo.
¿Cuánto vale su ángulo interno? 120. Todos los ángulos internos son de 120. Los lados tienen la misma longitud. Y cuando prolongues uno de los lados, ¿qué vas a determinar? Vas a determinar el ángulo externo. El ángulo externo, sin necesidad de alguna fórmula, porque ya usted lo conoce, equivale a 60 grados. Eso sucede en cada vértice. Ahora, hay un nuevo ángulo que solamente el polígono regular lo tiene. Lo que se llama el ángulo central. El ángulo central es el ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia. Dibujemos, a ver, un ángulo central. Ahí está. Por el momento, no se va a trabajar con la figura del ángulo central, sino se va a trabajar con su medida. ¿Y cómo podemos calcular la medida del ángulo central? Por suerte, la medida del ángulo central es la misma medida que el ángulo exterior. Ahí está. ¿Y cuánto vale? Lo mismo. 360 grados entre el número de lados. Como ustedes ya tienen, algunos tienen ya conocimiento, o casi todos, si el ángulo central es 60, es porque su arco ha sido dividido en 6 partes iguales por las cuerdas congruentes. Por eso que esto vale ¿cuánto? 60 grados. ¿Ya? Esa es la novedad en relación al polígono equiángulo. ¿Cuál es la novedad? El ángulo central. La otra novedad es que los polígonos regulares se pueden inscribir en una circunferencia. Eso es lo más importante. ¿Ya? Muy bien. Ahora estudiemos las propiedades. Dice. Dice, número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice. Y dice que es n menos 3. Eso lo tenemos que comprobar. ¿Ya? A ver. Dibujemos un polígono. Ahí está el polígono. ¿Ya? Vamos a analizar. Sea el polígono mostrado. ¿Cuántos vértices tiene? Creo que tiene, a ver, 3, 8. ¿Está bien? Entonces, ya no se llama polígono. Como ejemplo, sea el octógono. Octógono mostrado. Estamos hablando de n igual a 8. Hay que tener en cuenta algo también importante. ¿Eh? El número de lados de un polígono es igual al número de vértices.
¿ya? Al número de vértices. Y el número de lados y el número de vértices trabaja con la letra N. Para nuestro caso, N, ¿cuánto vale? 8. ¿Está bien? N es el número de lados. Ahora vamos a comprobar si realmente se pueden trazar N menos 3. Pero acá tenemos que colocar, ¿ya? De un vértice solo podemos trazar N menos 3, o sea, 8 menos 3 igual a 5 diagonales. Solo podemos trazar 5 diagonales de un vértice. Entonces tú coges este vértice, a ver, traza las diagonales de ese vértice. Y tú vas a comprobar que en verdad solo se puede trazar 5. No se puede trazar más. Eso desde un solo vértice. ¿Está bien? A ver, si tenemos un pentadecágono, n vale 15. Por un vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar? 15 menos 3, o sea, ¿cuánto? 12. ¿Está bien? Está demostrado que esa es la propiedad número 1. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del número total de diagonales. A ver. Nuevamente dibujemos un polígono. Ahí está. La fórmula dice n por n menos 3 sobre ¿cuánto? Sobre 2. A ver, veamos. Sea el, ¿cómo se llama el polígono? Tiene 3, 4, 5, 6. Otra vez, sea el octógono con n igual a ¿cuánto? A 8. Entonces, fíjate, número de diagonales. Vamos a emplear la fórmula, n por n menos 3 sobre 2. N, que es 8, por 8 menos 3 sobre 2. Y esto te sale 20. ¿No es cierto? 20. Ahora, vamos a comprobar que es 20. Profe, ¿cómo va a comprobar? Voy a usar un criterio de diagonales trazadas de vértices consecutivos. ¿Ya? Mira, fíjate. Voy a tomar primero este vértice que está acá. ¿De acuerdo? Miren ese vértice que está ahí. Está con una bolita. ¿Ya? Voy a trazar todas las diagonales posibles. Tú ya sabes cuántas son. Claro, con la fórmula anterior solo se puede trazar n menos 3. O sea, ¿cuánto? 5. ¿Está bien? Pues acá voy a poner el primer vértice. Mira acá. Ahí está el primero. Entonces, a ver. ¿Ya? Número de diagonales. ¿Está bien? Vamos allá. ¿Cuántas diagonales? No voy a aplicar la fórmula, ya la apliqué. Ahora mira. Del primer vértice
se trazan, a ver, ¿cuántos se trazan? Se trazan 5. ¿5 qué? Diagonales. ¿Está bien? Solo se pueden trazar 5 diagonales. Muy bien. Ahora analicemos el segundo vértice. Aquí está el segundo vértice. ¿Está bien? Ahí vamos a ver si me alcanza. Ahí. Ya. ¿Cuánto se supone que hay que trazar? Se supone que hay que trazar también 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Del segundo vértice consecutivo se trazan, ¿cuántas diagonales? 5 diagonales. Entonces, el que menos pensará que del tercer vértice también tendría que trazar 5. Pero cosa curiosa, no vas a poder trazar 5. Mira, cuenta. 1, 2, 3 y 4. O sea, 1 menos. Ah, ya. Entonces digo, del tercer vértice consecutivo, solo se trazan, mira, 5 menos 1, que diagonales. O sea, va disminuyendo de uno en uno. Ahí vamos a ver si es cierto. A ver, del cuarto vértice, ¿cuánto se trazará? Vamos a comprobarlo gráficamente. A ver. Vamos del cuarto vértice. Consecutivo. Ya. Se supone que debe ser 4, pero sin embargo, mira todo lo que se puede trazar. Mira. 1, 2 y 3. No puedo trazar más. O sea, sigue disminuyendo. Sí. Es 5 menos 2 diagonales. ¿Te das cuenta? Va disminuyendo. Ah, ya. Y entonces por inercia, ya, por inducción, ¿qué va a pasar del quinto vértice consecutivo? ¿Cuántas vas a trazar? Solo vas a poder 5 menos 3. ¿Está bien? Entonces, tracemos, ¿pueden ver? Tracemos. Del quinto, acá está. 1, 2. 2 nomás, pues 5 menos 3, ¿cuánto es 2? Ahora, ya trazaste del quinto vértice. Muy bien. Ahora tienes que tomar el sexto vértice. ¿Dónde está el sexto vértice? Está acá. A ver. Solo puedes trazar una diagonal, mira, de aquí hasta allá. Nada más. No puedes trazar más. Entonces, acá sería del sexto vértice consecutivo, puedes trazar, ¿cuánto? 5
menos 4. ¿Qué cosa? Diagonal. O sea, se supone por teoría o inducción del vértice 7, ya no podía trazar más, pero está disminuyendo de uno en uno. 0, y efectivamente, pues bien. Si tú vas al vértice 7 consecutivo, ya no puedes trazar diagonales. Y del octavo tampoco. Entonces, este es todo. Pero, profe, y si fuera en forma general, ¿cómo sería en forma general? Para un polígono de n lados. Ya, pero primero vamos a contar. Luego le doy el esquema general. Mira. ¿Ya? Contemos. 5 más 5, ¿cuánto es? 10. 10 más 4, 14. 14 más 3, 17. Más 2, 19, más 1, 20. Efectivamente hay 20 diagonales. Tienes que sumarlo todo eso. Pero ahora vamos a sacar esto en forma general. O sea, ¿qué significa? Para un polígono de n lados. ¿Ya? Entonces, cuando tengan para un polígono de n lados, vas a tener así. ¿Ya? Número diagonal, el primero, n menos 3. Eso de cajón. ¿Está bien? El segundo también, profe. Sí, es n menos 3. Y el tercero, ay sí, va a ser n menos 3 menos 1. Del tercero va disminuyendo de uno en uno. ¿Cómo será para el siguiente? N menos 3 menos 2. Y el del quinto, n menos 4. No, sigue siendo n menos 3 menos 3. ¿De acuerdo? Y acá, n menos 3 menos 4. Y así sucesivamente. Date cuenta que a partir del tercero va disminuyendo de uno en uno. ¿Y eso qué es? Esa es una propiedad. ¿Lo vas a usar en los problemas? Sí, lo vas a usar en los problemas. Por eso lo estoy colocando acá. Propiedad. ¿Está bien? En forma general, pues, ¿no? Para un polígono de cualquier número de lados. Si a ti te dicen, por ejemplo, tengo un pentadecágono, ¿cuántas diagonales puedo trazar desde los primeros 4 vértices consecutivos? Los 4 nomás. Ya. Entonces vas a tomar el n-3, n-3, n-3 menos 1, n-3 menos 2. Y esos los sumas y los igualas al que te dice. Y se acabó el problema. Nada más. ¿Ya? Pero que hayan anotado, porque yo voy a hacerlo directamente a los ejercicios. ¿Ya? Seguimos acá. Número de triángulos determinados al trazar diagonales de un vértice. n-2. Eso se puede demostrar fácilmente. Mira. Aquí n, ¿cuánto vale? Vale 6. Traza diagonales de un vértice. Mira, estoy trazando diagonales de un vértice. Solo de un vértice. ¿Cuántos triángulos hay? Hay 4. Si n vale 6, 6 menos 2 es 4. Ahí está la fórmula. Suma de la medida de los ángulos internos para cualquier polígono, convexo o no convexo. 180 grados por n menos 2. ¿No tiene algo que ver con el n menos 2 de arriba? Claro, tiene que ver. Como acá hay n menos 2 triángulos, y cada triángulo, su ángulo, la suma de los ángulos es 180,
Entonces vas a tener 180 en un triángulo por la cantidad de triángulos n menos 2. Ahí está la forma. Eso se cumple para cualquier polígono. Mira, imagínate que tú tengas este problemita. A ver. ¿Cómo resolverías este problema? Calcula X. Ahí está. ¿Cómo calculas? Ya, aplica la fórmula. Dice, ¿qué dice la fórmula? 180 por n menos 2. ¿Sabes cuántos lados tiene? Tiene 5. Pues es un pentágono, entonces 5 menos 2. Eso lo igualas a lo que suman ellos. 90 más 90, 180 más 13. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Está bien? Ahí lo hayas hecho. Ahora, suma de los ángulos externos. Esto solamente se cumple para el polígono completo. Ahí está. 360. Solamente sumen los externos. ¿Y por qué 360? Para un triángulo, sus externos suman 360. Para un cuadrilátero igual, un pentágono igual. ¿Por qué? Porque mientras aumenta el número de lados, la medida del ángulo externo se hace pequeñito. No es lo mismo que un externo de un triángulo, que es más grande. Por eso que al final suman 360. Para todos los externos de un polígono convexo. Y finalmente llegamos al número total de diagonales medias, n por n menos 1 sobre 2. ¿Está bien? Ya. ¿Cuál es el origen de esa fórmula? El origen de esa fórmula es así. Si al número de lados le sumas el número de diagonales, ¿sabes qué te resulta? Te resulta el número diagonales medios. Así, compruébalo. Número de lados, n. Número de diagonales, formulita. N o n menos 3 sobre 2. Ahí está. Haz todo en aspa. Multiplica 2n más n por n, n al cuadrado, menos 3n, dividido sobre 2. Si sigue resolviendo, factorizando, al final te va a resultar, ¿ya? N o n menos 1 sobre 2. Ahí está la demostración. ¿Ya? Listo. Entonces, es toda la parte teórica que tenemos que saber para poder resolver los ejercicios de su práctica dirigida. ¿Listos? Ya. Ya, vamos a resolver. Ahí está. A ver, vamos muchachos. Deme la respuesta.
Ya, muy bien, ¿ah? Todos coinciden en la C de Castillo, ¿no? ¿Está bien? Todos. La C de Cerrón. Decágono con 12 lados. ¿Cómo hacer? Es 10 lados. Falso de toda falsedad la primera. En todo polígono la suma de medidas de ángulos internos es 180 grados por n-2. Verdadero. Para cualquier polígono convexo cóncavo. Un enégono es un nonágono. No, falso. Es un polígono de n lados. La clave es, a ver, supóngase que a ti te digan, calcula la suma de los ángulos internos de este polígono. A ver, ¿cuál es la suma de los ángulos internos de este polígono? ¿Ah? Lo único que vas a hacer acá es contar cuántos lados tiene. Aquí me dice cuántos lados tiene. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Muy bien, jóvenes. Tiene 10. Ya. Suma de ángulos internos. 180 grados por n menos 2. Lo reemplazo. 180 grados por 10 menos 2, 8. ¿Cuánto sale eso? 1440, creo. ¿Está bien? 1440. Muy bien. Ahora tú dirás, profe, pero ¿cómo lo hizo? A través de las diagonales, mira. Este polígono se puede descomponer en triángulos. Mira. A ver, ¿cuántos triángulos hay ahí? Cuenten cuántos triángulos. A ver. Hay 8. Hay 8 triángulos. ¿Y cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180. Multiplica 180 por 8, te sale lo mismo, 1440. Entonces esa fórmula de 180 por n menos 2 se cumple para cualquier polígono. Ya, muy bien. Veamos acá. Va, muchachos, dame la clave. Ya, acá la señorita Urbino, muy bien Urbino. ¿Te sale qué? La A. Ahí vamos a ver, vamos a ver. Parece que sí, ¿ah? Muy bien, buen planteamiento. A ver.
Tú sabes que el número de vértices es igual al número de lados. Esto es igual a ¿quién? A n. ¿Está bien? A n. Muy bien, Ramos. Ya, dice acá. El número de vértices, estamos hablando pues de n, es 3 veces el del número de lados disminuido en 12. Es 3 veces el de lados. ¿Cómo será? A ver, según la interpretación. ¿Así o así? A ver, según la parte matemática. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Nada, no saben, no opinan. Si yo coloco una coma acá, donde dice lados, coma, ¿cuál sería? Sería este, que está en cuadrito celeste. El número de vértices es 3 veces el de lados, coma, disminuye en 12, menos 2. Pero no está la coma. Y si no está la coma, ¿cómo sería? Como el de celeste, ¿cierto? El número de vértices es 3 veces el del lado disminuido en 2. Entonces, como no hay coma, debe ser así. Desarrollemos. N es igual 3n menos 36. Seguimos. 36 igual 3n menos n. Seguimos. Seguimos. ¿Cuánto sale n? Está la respuesta. ¿Está bien? ¿Todo claro? Habla, habla. ¿Sí? ¿Normal? ¿Hay un error ahí o no? Hable, diga. ¿Está bien? Ya, seguimos. A ver, intenten resolver este problema 3.
No hay claves. Esa gente de selección, a ver. Pregunta Deco, tipo San Marcos. Ya, muy bien, no pueden, ¿ah? Ya. El esquema muestra parte de un terreno de modo que dos tuberías son perpendiculares con los bordes AB y CB. O sea, tengo que dibujar, ya, tengo que dibujar una tubería perpendicular a AB. Puedo hacer esto. Esta tubería es como un segmento perpendicular. Y la otra tendría que trazarlo perpendicular a CD. Ahí está. Esas dos tuberías, muy bien García, muy bien, ¿ya? Esas dos perpendiculares son las tuberías, ¿ya? Muy bien, Cruz, Barrientos, ¿ya? Entonces, te piden el ángulo formado por estas tuberías, que son perpendiculares, uno AB y el otro AC. Entonces, lo que hay que hacer acá es calcular ese angulito. Ya está. ¿Y cómo se puede resolver eso? Fácil. Mira, mira acá. En esa figura que es un cuadrilátero, ¿cuánto vale el ángulo D? ¿Se puede calcular o no fácilmente? La suma te tiene que dar ¿cuánto? 360. Vamos, jóvenes, ¿cuánto sale? Y a mí me sale 250 con 90, 340. 20 creo que es. Si no me equivoco, es 20. Sí, 20. Ya pues ya puedo calcular X. El otro vale 70. Este angulito es 70. Y al ojo, ya tengo la solución. Esa es la respuesta. ¿Ya? Es cuestión de interpretarlo nada más para poder entender el ejercicio. Vamos con la número 4. Si el número de lados de un polígono se duplica, el número de diagonales aumenta en 234. Evalúa el número de lados. Vamos a poner la cantidad. Polígono inicial. Número de lados igual a n. Número de diagonales. Fórmula. N o n menos 3
sobre 2. ¿Está bien? Perfecto. Esto para el polígono inicial. Vamos para el polígono final. El número de lados se duplica, o sea, es igual a 2n. Entonces ahora tengo que hallar el número de diagonales. ¿Cuál es la fórmula del número de diagonales? Es número de lados, paréntesis, número de lados menos 3 sobre 2. Pero ya no es n. En vez de n le cambias por 2n. 2n, paréntesis, 2n menos 3, todo sobre 2. Ahí está. Ahora, ¿cómo voy a plantear luego? Dice, si tú duplicaste, aumentaste las diagonales en 234. Entonces, ¿cómo voy a plantear? Lo voy a plantear así, mira, chequea. Mira. El número de diagonales, ¿ya? Del polígono de 2n lados, ¿ya? El número de diagonales del polígono de 2n lados, o sea, ese número de diagonales es mayor que el anterior, porque se ha duplicado. Y por eso que ha aumentado 234. Entonces, si tú le restas el número de diagonales del polígono, ¿ya? Del polígono de n lados, esa diferencia obviamente va a ser 234. ¿Por qué resto? No es que las diagonales del polígono de 2n es mayor que n, pues esa diferencia es el aumento. ¿Y ahora qué debo de hacer? Lo que debo de hacer es resolverlo. ¿Cómo? A ver. Reemplazo nada más, ¿no? Reemplaza. Ahí tienes 2n, paréntesis 2n menos 3 sobre 2 menos el número de diagonales n por n menos 3 sobre 2. Y eso es igual a 234. Bien, jóvenes, seguimos acá. A ver, ¿qué más puedo hacer ahí? El 2 pasa a multiplicar y al otro lado tendría 2 por 2, 4n cuadrado. Menos 2n por 3, 6n. Menos n por n cuadrado. Menos por menos, más 3n. Eso es igual. $234 por 2 sería 468, ¿no? ¿O me equivoco? Habla. Sí. Y ahora acá tengo 3n cuadrado menos 3n. ¿Está bien? Es igual a 468. Tiene tercia
468, sí. Sí tiene tercia. La suma de cifras múltiplo ¿de cuánto? De 3. ¿Cuánto sería? A ver, 15. 156. Esto sería n cuadrado menos n 156. Factorizando, sacando tercia. 156 es 13 por 12. Muy bien. 13 por 12. Ya. ¿De ahí te sale o no te sale el n? Claro. ¿Cuánto es n? Es 13. ¿Está bien? Es 13. Evalúa el número de lados, y esa es la respuesta. Nada más. ¿Ya? Ese viene a ser la solución del problema. Ajá, muy bien, García Guisada, muy bien. Ya me dio la respuesta con anticipación. Vamos para la pregunta 5. Calcula el número de vértices, o sea, el número de lados, cuyo número de diagonales n o n menos 3 sobre 2 es igual al triple del número de lados. Muchachos, por favor, te sale al ojo, ¿no? Se te va la n. N menos 3 es igual a 6. ¿Cuánto vale n? 9. ¿Cómo se llama el polígono? Nonágono. Nada más, eso es todo. Vamos con la número 6. Dice, en un polígono, el número de diagonales trazadas desde 5 vértices consecutivos es 60, 69. Calcule el número de diagonales que se pueden trazar desde 3 vértices consecutivos. Ya pues, lo que les enseñé. Ya. Del primer vértice, n menos 3. Del segundo vértice, también n menos 3. Del tercer vértice, n menos 3 menos 1. 4 dice, ¿no? 5 vértices, wow. Del cuarto vértice, n menos 3 menos 2. Del quinto vértice, n menos 3 menos 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumar. Todo esto lo tengo que sumar. ¿Por qué? Porque son cantidades diagonales que hay que sumar. Vamos, muchachos, sumando. 1, 5n menos 15, 21, creo, si no me equivoco. ¿Ya? Esta cantidad de diagonales dice que es igual a 69, o sea, 69. Ahí está. 5n es igual 90, ¿no? Y aquí, ¿cuánto vale n? 18. Entonces, el polígono tiene 18 lados. ¿Pero qué es lo que pide? Ah, ya, muy bien. Lo que piden es
Número de diagonales que se pueden trazar desde 3 vértices consecutivos. Entonces solamente agarro el primer vértice y digo que es n menos 3 diagonales. Agarro el segundo, que es n menos 3. Y cojo el tercer vértice y va a ser n menos 3 menos 1. Entonces tengo que sumar cuántas diagonales hay ahí. Sumando 3n menos 10. Pero felizmente n ya lo tengo, que vale 18. A ver, 54 menos 10, 44. ¿Qué cosa? Diagonales. Y esa es la respuesta. Ajá, Colán, muy bien, Colán, ¿no? Hace tiempo, Colán. Saludos para tu hermano. 7. Ay, tu hermana también, ¿no? Y a ver, dice, a ver. Si a un polígono se le aumenta 4 lados, entonces la suma de medida de sus ángulos se duplica. Ya. A ver, resolución. ¿Está bien? Sea n el número de lados. ¿Está bien? Entonces, la suma de los ángulos internos equivale a 180 grados o n menos 2. Pero, si se duplica, entonces sea 2n el número de lados. Entonces, ¿cuánto vale la suma de los ángulos internos? Va a ser 180 grados multiplicado por el número de lado menos 2, o sea, 2n menos 2. Entonces, ahora, coloco aquí, se plantea, dice, la suma de medida de sus ángulos se duplica. O sea, la suma de los ángulos internos del polígono de 2n lados, o sea, esto está acá, va a ser el doble de la suma de los ángulos internos del polígono inicial, porque se duplica 2 veces, ¿quién? 180 grados o n menos 2. Vamos a eliminar acá 180, 180. Acá sería 2n menos 2 igual a 2n menos 4, ¿no? Ah, se le aumenta 4 lados. Ah, no. Acá no, acá me he equivocado. Corrija con el sea n más 4. El número de lados, porque todo se aumentó 4 nada más. Que se duplique la suma de los ángulos internos. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Veamos. Ya, mira. Si aumentas 4 lados,
vas a tener n más 4 número de lado. Y acá sería entonces n más 4 menos 2. Y ahora sí. Ahora sí. Se plantea que esa suma de ángulos internos, o sea, la última, 180 por n más 4 menos 2, eso debe ser igual al doble ¿de quién? De 180 por n menos 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la suma de los ángulos internos del nuevo polígono es el doble de la suma de los ángulos internos del polígono inicial. Entonces de aquí se elimina 180. Y aquí tengo n más 2 igual a 2n menos 4. Y aquí n te sale 6. Y lo que piden es número de diagonales. Número de diagonales es formulita n por n menos 3 sobre 2. O sea, 6 por 6 menos 3 entre 2. 9, ¿no es así? Esa es la respuesta. 9. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Solamente ese detalle nada más al inicio. ¿Perdón? Muy bien. Siguiente, a ver. Un niño dibuja un octógono. Ajá. Astropía, ahí está todavía. Resolución. N igual a 8. Y traza 12 diagonales. Ya. Calcular el número de diagonales que falta trazar. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Ya? Muy bien, Ramos, García, Polanco. Calcular el número de diagonales que falta. Y entonces hay que hallar el número de diagonales nada más. Número de diagonales del octógono. N vale 8. ¿Cuál es el número de diagonales? Formulita. 8 por 8 menos 3 dividido sobre 2. ¿Cuántas diagonales tiene el octógono? A ver, 8, 40, 20. Entonces acá lo que piden que es piden, si ya trazó 12 diagonales y en total hay 20, entonces los que piden es la diferencia. 20 menos 12, o sea 8. 8 diagonales faltan trazar. Muy bien, ahí está. Esa es la respuesta. ¿Estamos? Ya, muy bien. Veamos la 9. A ver, ¿cuánto sale ahí? A ver. Ya tiene la propiedad, ya les mencioné la propiedad.
Ajá, muy bien. Sale 45, ¿ah? Bien García, Ramos Figueroa, Torre Guamán, Cruz Barrientos, Polán. Ya. Claro, es así, pues, ¿no? Porque mira, eh, creo que ya conocemos la propiedad sobre diagonales trazadas. Ese es el, ¿no? Diagonales trazadas de vértices consecutivos. ¿Bien? ¿Bien o no? Ya. O sea, del primer vértice n menos 3. Ya eso lo sabemos ya. Del segundo vértice n menos 3 también. En este caso, vamos a denotar hasta el cuarto vértice. N menos 3 menos 1. Y del cuarto vértice, n menos 3 menos 2. Pues lo que hay que hacer aquí es sumar nada más. Cuatro n menos 15, ¿no? ¿Sí? Menos 15 es igual a 25. N vale 10 o no. ¿Estamos o no? A ver. Ya, N vale 10. Que piden el número de diagonales medias. Ya recordando, número de diagonales medias, su fórmula es N o N menos 1 sobre 2. Esto es igual a 10 por 10 menos 1 sobre 2. A ver, ¿cuánto sale esto? 90 entre 2, 45.
Esa es la clave. Entonces. ¿Está bien? Vamos a ver el último problema. A ver, intenten resolver. A ver. Ya dice, a ver, los ángulos de un polígono convexo, ¿ya? Eh, son, ahí están identificados ahí, ustedes lo pueden ver. Teta, 2 teta, 3 teta, n teta. ¿Vamos? Ya. Calcule los posibles valores de n. Ya. Observando se observa que el polígono tiene n lados. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque mira todos los ángulos, es desde 1 hasta n, teta, 2 teta hasta n teta. Entonces voy a decir así. Conozco esta formulita de suma de ángulos internos. Eso es igual a 180 grados multiplicado por el número de lado menos 2. Ahí está. Pero ¿cómo hallo la suma de los ángulos internos? Tengo que sumar cada uno. Teta, 2 teta, 3 teta, hasta n teta. Teta, más 2, más 3, más n teta. Todo eso debe ser 180 o n menos 2. ¿Qué factorizo? Teta. A ver, jóvenes, ¿qué queda? 1 más 2 más 3 más n. Y se sigue siendo 180 o n menos 2. ¿Cuánto vale esa suma de 1 más 2 más 3 más n?
n o n más 1 sobre 2. Y eso es igual 180 por n menos 1. Ya de aquí despeja teta. Lo multiplicas, el 2 arriba, te da 360 por n menos 2. Y abajo tendrías n por n más 1. Ya. Ahora, hay que probar algunos valores. Mira, profe, ¿qué valor podría ser? Mira las alternativas, son bajísimas. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar con 3. A ver. ¿Por qué 3? Pues el triángulo, 3 lados. Si n es 3, a ver cuánto vale teta. Reemplaza. 360, 3 menos 2, sobre 3, 3 más 1, ¿no? ¿Alguien puede decir cuánto sale? A ver. 15, 4, 30, ¿no? 30 grados. Si ubicas 3 por 30, te da 90, o sea, sí es posible. N teta es el mayor de todos los ángulos. Si teta es 30 y n es 3, 3 por 30, 90, si es factible. Ahora, para n igual a 4, ¿cuánto valdría el valor de teta? ¿Ah? Sería 360, paréntesis 4 menos 2, abajo tendría 4 o 4 más 1. A ver, abajo sería 20, 18, ¿no? A ver, 2. 36. Ya, el ángulo n teta. Si n es 4 y teta es 36, ¿el producto cuánto será? Será 144. O sea, sí es factible. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa si es 6? Bueno, acá habría dos respuestas, 3 y 4. Y la 6 no aparece, ¿no? Tú colocas 6, abajo tendrías un 7. Sería 42 por 4, no saldría, ¿no? Saldría, hallando N6, teta sale más que 30, porque va aumentando. Ya se pasa los 180. Entonces, la respuesta final es la letra D. Puede ser con n igual a 3 o con n igual a 3. ¿Estamos? Ya. Listo, jóvenes. Eso es todo. ¿Ya? Ya nos comunicamos la próxima semana. Gracias. Jesús. Gracias, Jesús. Chao. Jesús. Ya fue.